Hoy en nuestra última sesión de fisiología cardiovascular, en la última sesión nos quedamos en la fisiología vascular. Vimos prácticamente todo lo que rige el flujo sanguíneo dentro del organismo. Si bien hemos comentado que tiene una base física todo esto, es decir, depende que de la ley de Ohm, la ley de Poisson-Hagen, y otras más leyes que se podrían aplicar para circuitos hidráulicos o incluso circuitos eléctricos. La diferencia entre un sistema de tuberías con los vasos sanguíneos es que estos vasos cuentan con una alta distensibilidad. Entonces no es como un conducto rígido y por lo tanto no es tan fácil poder aplicarlos. Por lo tanto, vamos a hacer las diferencias, vamos a recalcar las diferencias que existen en estos sistemas, el sistema arterial y el sistema venoso, desde su principal objetivo. ¿Okay? Entonces, pues hoy vamos a ver el sistema arterial, el sistema venoso y la regulación. Entonces, pues nos adelantamos en todo esto y justamente para llegar acá. Bien, en el sistema arterial lo que nos interesa primero es recordar que las arterias son sistemas de alta presión, ¿ok? Su principal función es dar una adecuada perfusión a los tejidos, es decir, distribuir adecuadamente la sangre desde el corazón hacia los tejidos, pues con ese sistema de alta presión y así asegurar pues que llegue adecuadamente a todos estos, ¿ok? Bueno, pues para hablar de justamente esta presión, que es lo que le da la característica, hay que distinguir las distintas presiones que podemos encontrar. Y para esto vamos a recordar que durante el ciclo cardíaco, el corazón pues no siempre está dando eyección de sangre hacia la aorta. La eyección solamente se da durante la sístole y específicamente en la eyección rápida y en la eyección lenta. Por lo tanto, si consideramos un ciclo cardíaco, la presión arterial no va a tener un mismo valor durante todo este mismo ciclo. Vamos a distinguir dos principales presiones. Una presión sistólica o presión máxima que se va a dar justamente durante esta parte de la sístole y una presión diastólica, presión mínima, que pues va a durar un poco más por la implicación que tiene con la diástole. ¿Ok? Bueno, pues veamos aquí más o menos cómo es que justamente tenemos la presión en la aorta. Supongamos que esta es la aorta. Veamos cómo en el ventrículo izquierdo tenemos, sí, los grados de contracción, relajación, pero una vez que salimos en el extremo arterial, vean cómo tenemos los picos, que es la presión sistólica, los mínimos, que es la presión diastólica. Muy bien. Y ahora, pues hay que saber cuál va a ser la diferencia entre cada uno de estos. Consideramos lo siguiente. Si en la presión sistólica se logra el valor máximo, pues vamos a decir que esta presión está relacionada o depende del grado de contracción que genera ese ventrículo y de la cantidad de sangre que va a inyectar. Por lo tanto, determinantes de la presión sistólica es el inotropismo y el volumen sistólico. ¿Ok? Vamos con la presión diastólica. Ya dijimos que pues prácticamente va a ser esa presión que se da durante la diástole cuando no hay eyección. Entonces, cuando no hay eyección, ¿cómo es que las arterias siguen manteniendo un cierto grado de presión, a pesar de que pues ya no hay eyección, ya no hay tanto flujo? Bueno, para esto recordemos lo siguiente. Una vez que se cierra la válvula aórtica, se interrumpe la eyección. Pero, ¿qué es lo que sucedió con esa aorta? Bueno, la aorta, cuando se dio la parte de eyección, se distendió. Ya dijimos que son vasos distendibles. Se está distendiendo por la alta cantidad de tejido elástico que tiene. ¿Y qué es lo que sucede una vez que se cierra la válvula aórtica? Se cierra, ya no sale sangre, por lo tanto la aorta que estaba distendida es como si fuera una liga, la estiran y la sueltan. Lo mismo, aorta distendida, se regresa a su estado normal. Entonces, este estado de distensibilidad es lo que me ayuda a mantener la presión diastólica. Si las arterias no fueran distendibles, prácticamente no tendríamos un sistema de alta presión durante la diástole. Y entonces, pues se comprometería la circulación porque pues nada más habría flujo cuando hay sístole, pero además sabemos que la sístole pues dura muy poquito. Entonces, pues bueno, eso sería pues complicado. Entonces, ¿cómo aseguramos una adecuada presión diastólica? Con esta adecuada distensibilidad. Muy bien. Otro determinante es la resistencia vascular periférica que se tenga. Acuérdense que resistencia vascular periférica es después de las divisiones de la aorta,
¿ok? Y todo lo que sea periférico, por así decirlo, ya sea que lo tomen desde el tronco aórtico principal o lo tomen desde la vasculatura que sale desde el tórax, desde el abdomen, ¿no? Cualquiera de los dos es correcto. Entonces, esa resistencia vascular periférica que principalmente está determinada por las arteriolas, su diámetro, pues bueno, también va a estar dándonos un cierto grado de presión diastólica, porque pues este tono que esta arteriola mantenga es lo que nos va a estar rigiendo durante la mayor parte del tiempo. Muy bien. Lo ideal para ambas presiones, o lo que se toma como para una persona prototipo que mide 1,70 y pesa 70 kilogramos, es hombre, es que sea de 120 la sistólica y de 80 la diastólica. Igual en la clínica yo creo que pues, son valores que actualmente se utilizan, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también tenemos ciertos rangos y dependiendo de la guía o dependiendo de la bibliografía que consulten, pues bueno, vamos a tener valores o rangos de valores para considerar una presión normal, una presión elevada y así, así. ¿Muy bien? Pero ahora veamos, si yo tengo una presión máxima y una presión mínima, pues yo puedo tener más o menos nuestra diferencia de presión, que vamos a llamar presión diferencial o presión de pulso. ¿Muy bien? Pues esta diferencia de presión, desde que yo tengo una sistólica y una diastólica, piensen que es la que me va a generar esa onda de pulso de distensión de la aorta, porque es la diferencia, ¿no? Lo que te da el máximo en la sistólica y el mínimo que te va a mantener por el efecto de Wilkinson, ¿no? Esta distensión que decíamos de los vasos. Entonces, esta presión de pulso es la diferencia de las dos mencionadas. Lo ideal es que sea de 40, considerando los valores ya mencionados previamente. Y esta presión de pulso se puede calcular con la siguiente fórmula. Es el gasto cardíaco entre la distensibilidad arterial. ¿Ok? Considerando que eh, esta presión de pulso aplicada a la clínica es la que nos ayuda, por ejemplo, a palpar el pulso radial o algún otro pulso periférico. Esa onda de presión, así como inicia en la aorta, se va transmitiendo, se va transmitiendo, se va transmitiendo, se va transmitiendo, y es lo que les decía. Este segundo bombeo es lo que nos asegura que durante la diástole también tengamos un flujo de sangre. Si las arterias no fueran distendibles, claramente durante la diástole no tendríamos eyección. Muy bien. ¿Cuáles son los determinantes entonces? Dependemos del gasto cardíaco, todo lo que son los cambios de volumen que nos va a estar generando por la parte de eyección, pero depende demasiado, demasiado de la distensibilidad arterial. Muy bien, vamos a ver la siguiente situación. Vean, a eso es a lo que me refería. Cuando tenemos la parte de eyección, vean cómo se desciende la aorta. Ahí está. Pero una vez que se cierra la válvula aórtica, la semilunar, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues esta distensión es como si fuera una liga, la soltamos y genera un segundo bombeo. Ese segundo bombeo recibe el nombre de efecto de Wilkinson, ya lo habíamos comentado previamente. Y es entonces lo que nos ayuda durante la diástole a dar la eyección. Pero ¿qué sucede si nosotros no tuviéramos una aorta distendible? Veamos. Voy a borrar esto. Ya cambió de imagen, ¿eh? Vean, no se distiende en comparación con esta. ¿Y qué es lo que sucede? Durante las sístoles sí hay flujo, pero una vez que se cierra la válvula aórtica, ya no hay flujo, porque durante la diástole ya dijimos, el flujo se da gracias a este retroceso. Y entonces veamos más o menos acá cómo es que se va transmitiendo esta onda de presión, que es lo que les comentaba, que inicia pues desde la aorta y se va comunicando durante las principales subdivisiones aórticas y después las principales arterias en las extremidades. Veamos, por ejemplo, cómo es que tenemos el callado aórtico, después la aorta torácica, la aorta abdominal, y así nos vamos dividiendo sucesivamente. ¿Ok? Veamos qué sucede con el cambio a través del tiempo. Cuando tenemos pues una edad relativamente joven, realmente no hay tantos cambios. Vean cómo tenemos esta parte del amortiguamiento, ¿no? De la distensión, ¿vean? Tenemos distensión, tenemos distensión, tenemos distensión y nos mantenemos pues durante un cierto rango, ¿no? 80 a 120, 80 a 120, 80 a 120 y pues se va transmitiendo. Pero vemos qué sucede con el paso de los años. Para esto considerar que con los años
ya no son tan elásticos los vasos. Por lo tanto, esa propiedad de distensibilidad se va comprometiendo. Y entonces, ¿qué sucede con este proceso que se llama arterioesclerosis? Que es distinto a la ateroesclerosis. Arterioesclerosis, vasos rígidos que pueden ser desde un proceso de disminución del contenido elástico, acumulación de tejido fibroso, y la aterosclerosis tiene un poco más que ver con esa parte de la placa aterosclerótica, que es un cúmulo de infiltrado inflamatorio con componente lipídico, ¿no? Entonces, vamos, ¿qué sucede con el paso del tiempo? Cuando se pierde la distensibilidad, vean que se manejan ya presiones más altas por el simple hecho de ser pues más viejo, tendemos a la hipertensión por esa disminución de la distensibilidad que se tiene. Ahora la pregunta sería, ¿ustedes cuándo creen que sería más evidente una hipertensión por este proceso de arterioesclerosis? ¿En la sistólica, en la diastólica o en ambos? ¿Cuándo, por ejemplo, ustedes toman la presión a un paciente? ¿Cuándo lo van a ver más evidente? ¿Diastólica? Ok, en la diastólica, ¿alguien más? Sí, ¿verdad? Pues en la diastólica, porque justamente se pierde este grado de distensibilidad. O sea, puede incrementar también la sistólica, pero lo que es como que característico es que esa diastólica también va a estar elevada, ¿no? Es la que más va a cambiar porque justamente depende de esto, ¿ok? Entonces, si yo tengo un grado mayor de rigidez en mis arterias, en un principio incrementa la diastólica, pero a la larga, ¿qué va sucediendo? Disminución de la distensibilidad, aumento de la poscarga, porque ahora me cuesta más. Y si yo aumento la poscarga, aumento mi contractilidad. Y si yo aumento la contractilidad, al final también va a incrementar tantito la sistólica, ¿no? Pero lo que es evidente es en la diastólica. ¿Muy bien? Entonces, eso por el simple paso de los años. Entonces, no se preocupen si en algún momento un paciente que no era hipertenso ahora lo es, eh, pues pasa, ¿no? O sea, después de los 60 años, pues muy común que se empiecen a diagnosticar eso. Entonces hay que distinguir entre una hipertensión que contribuya de por sí al envejecimiento a otro que tenga que ver pues con muchos más factores de riesgo, ¿no? Vamos ahora a considerar lo siguiente. Si hemos visto que la duración de la sístole y de la diástole no es la misma, si yo quisiera sacar el promedio de la presión arterial durante todo el ciclo cardíaco, que es la que prácticamente va a estar dando la perfusión durante todo el tiempo de nuestra vida, pues tendríamos que calcular algo que se llama presión arterial media. Y aquí no es tan fácil como decir, ah, pues saco la sistólica, la diastólica y la divido entre dos, ¿no? Entonces no es así de fácil porque las duraciones, ya dijimos, no es la misma. Entonces, la presión arterial media, por definición, así, muy teórico, es la media integral de los valores infinitos que la presión asume entre los valores mínimo y máximo. No se entiende, tiene que ver con algo que es cálculo y sacar todo lo del área debajo de la curva. Pero prácticamente lo que nos dice acá es que todo esto que yo tengo acá, que sale esta jorobita, esto de máximo, yo lo tengo que acomodar en todo ese espacio que está en amarillo. Entonces lo acomodo, y prácticamente me dice que más o menos es un tercio de lo que existe entre la sistólica y la diastólica. Y más o menos tiene que ver con eso de la duración. No es como que la mitad sea sístole y la mitad sea la diástole. ¿Ok? La presión arterial media se puede calcular de la siguiente forma. Presión arterial media es igual a la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso o presión diferencial. Ya sabemos cómo sacar la presión diferencial. Por lo tanto, vamos a calcular con los valores normales que hemos tenido, ¿no? Los valores estándar. Entonces, tenemos presión arterial media es igual a 80 más la presión de pulso. ¿De cuánto dijimos que era? 120 menos 80 nos da 40. Entre 3. Y esto, pues bueno, 40 entre 3 son 13.3 y 80 nos da 93.3 periódico, ¿no? Esta es la presión arterial media que dijimos que es la que va a ser durante todo el ciclo cardíaco y por lo tanto es la que va a mantener perfundidos a los tejidos periféricos durante la mayor parte del tiempo. La presión arterial media entonces es la que nos interesa en su estudio y en su regulación. Vamos a ver cuáles son los determinantes de la presión arterial media. Para esto vamos a partir de la siguiente fórmula, ¿ok? Acuérdense, si yo quiero calcular el flujo es
es igual a diferencia de presión entre resistencia. Si esto lo traduzco a valores, por ejemplo, o determinantes cardiovasculares, eso sería lo siguiente. ¿Quién es una unidad de flujo? El gasto cardíaco, ¿ok? ¿Quién es una unidad de presión? Unidad de presión tenemos a la presión arterial media, que es quien inicia en el sistema arterial, menos la presión en la aurícula derecha, porque ahí dijimos donde termina, ¿verdad? Y debe que haber una diferencia de presión, si no, no hay flujo de sangre. Y eso lo dividimos entre quién es resistencia en el sistema sanguíneo, la resistencia vascular periférica. Ahí está. Lo que yo quiero es calcular la presión arterial media, por lo tanto, pues vamos a tener que hacer un despeje. La resistencia vascular periférica está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nos queda gasto cardíaco por resistencia vascular periférica es igual a la presión arterial media menos la presión de la aurícula derecha. ¿Ok? Bueno, yo quiero presión arterial media, por lo tanto, presión aurícula derecha está restando, pasa sumando. ¿Ok? Ahora, algo muy importante, la presión en la aurícula derecha, la verdad es que es pues muy pequeña, es aproximadamente de 2 a 4 milímetros de mercurio, en comparación con la presión arterial media que dijimos que va de 90 a 100, ¿no? Entonces, al ser, pues hasta cierto punto discriminada, pues lo podemos omitir, ¿ok? Y por lo tanto, ¿cómo nos queda? Aquí está. Presión arterial media, depende de qué, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Ustedes mismos en la última sesión, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Ya lo hayamos hecho. ¿Cómo lo multiplicamos? Es un tiempo por un volumen. ¿Quién me da el tiempo? El cronotropismo. Okay, la frecuencia cardíaca, que depende del cronotropismo. Muy bien. Y tenemos un volumen. ¿Cuál es ese volumen? El volumen sistólico. Muy bien, el volumen sistólico, y el volumen sistólico es una resta, ¿no? ¿Entre qué? Entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico. Muy bien, volumen telediastólico, volumen telesistólico. El volumen telediastólico dijimos que tiene que ver con todo lo del llenado. Por lo tanto, depende de la precarga. Mientras que el volumen telesistólico, lo que me va a quedar, además de la precarga, que pues aquí lo podemos meter, depende de qué otras cosas. Depende de la postcarga y de la contractilidad. O inotropismo, acuérdense. Ahí está. Muy bien. Vamos a poder definir estos cada una vez más. La precarga, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que llena el corazón. Entonces, para que un corazón se llene bien, depende de tres cosas. Depende de que mi ventrículo sea distendible. Sí, ahí está. Si un ventrículo no se distiende, se llena menos. ¿Están de acuerdo? ¿De qué otra cosa depende? De la contracción auricular, porque este dijimos que nos da un 20%. ¿Ok? ¿Qué otra cosa favorece que me dé un llenado? El famoso retorno venoso. Y el retorno venoso se da gracias a que tengo una presión baja en la aurícula derecha. Entonces, la presión en la aurícula derecha va de la mano, ¿ok? Y, bueno, aquí está implicado el tiempo de llenado, que va con la frecuencia cardíaca. Entonces, pues, como ya está involucrado, pues ahí le dejamos, ¿ok? La poscarga, ¿qué dijimos que era? Todo lo que tenemos que vencer para que se dé la eyección. ¿Y qué es lo que yo tengo que vencer? ¿Qué está después de mi ventrículo? La aorta. La válvula. Oye, primero tengo que vencer a la válvula aórtica, entonces necesito ver el estado de la válvula aórtica. Necesito ver, ahora sí, el estado de la aorta, que ésta sea distendible, porque lo que hemos visto, ahí está distensible también. Y por último, todo lo que está más allá de la vasculatura principal, que es la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Y la contractilidad, pues básicamente recuerden que es esa maquinaria intrínseca que tiene el músculo cardíaco para poder contraerse. Es toda la maquinaria, no depende de influencias externas, es prácticamente todo lo que está dentro. ¿Está bien? Y
Vamos ahora con la resistencia vascular periférica. Acuérdense de la fórmula de Hagen-Poiseuille. ¿Cuáles son los determinantes de la resistencia vascular periférica o de la resistencia en general? El más importante, el radio, ¿verdad? El radio nos da es 2/3 de la resistencia vascular periférica. Entonces, todo lo que tenga que ver con el radio, y aquí hablamos entonces de el tono vasomotor. Es decir, ese cierto grado de contracción que tengan las arteriolas periféricas. Y bueno, aquí pues nada más distinguir que es principalmente por las arteriolas. Ahí está. ¿Ok? Otra cosa que puede pegarle al radio, pero ya más patológico, es que tenga, por ejemplo, aterosclerosis y disminuye la luz porque hay acumulación de placa, un trombo que esté obstruyendo, pues cierra el radio, etcétera, ¿no? Pero eso son cosas más fisiopatológicas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me ayuda a la resistencia vascular periférica? La viscosidad. Muy bien, la viscosidad. Y la viscosidad ya dijimos que depende principalmente del hematocrito, pero también de algunas otras sustancias como lo son proteínas plasmáticas. Y aquí implicamos a lo que es el fibrinógeno, principalmente algunas crioglobulinas, proteínas que normalmente pues hacen que esté soluble la sangre, pero cuando incrementan, ¿ok? Hace que se empiece a precipitar un poco más el componente plasmático y por lo tanto incrementa la resistencia. Muy bien. Y por último, la longitud del vaso. Esto solamente lo pongo porque nos lo dice la ecuación de Hagen-Poiseuille, pero la longitud normalmente pues no cambia, a menos de estados fisiopatológicos, donde tengamos, por ejemplo, angiogénesis en un paciente con cáncer, donde tengamos a lo mejor que les mochen una extremidad y al mocharle las extremidades pues se llevan pues, prácticamente una gran extensión de vasos, ¿no? Entonces, pues, no es normal, pero considérenlo para situaciones un poco más fisiopatológicas. Muy bien. El retorno venoso, ahorita lo vamos a desarrollar un poco más a fondo porque es la siguiente parte de esto, ¿no? La parte venosa. Muy bien. Y entonces, pues ya nada más mencionarles que pues así es como podemos determinar la presión arterial media con todo este desglose. ¿Dónde actúan los mecanismos compensatorios? Unos les van a pegar aquí en la frecuencia cardíaca, otros le pegan al volumen sanguíneo y otros le pegan a la resistencia vascular periférica. Entonces prácticamente yo puedo pegarle a todo desde mecanismos de control que son fisiológicos y también en la fisiopatología. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? A lo mejor y no le entienden mucho a mi letra, pero espero que me hayan seguido con la voz. ¿Sí quedó claro? ¿Quieren que repita algo? Sí, Fer. Oye, nada más una pregunta. ¿Puedes repetir la diferencia entre aterosclerosis y arteriosclerosis? Claro, la arterioesclerosis, como su nombre dice, es esclerosis, ¿no? Es ese como que endurecimiento de las arterias. En general, de todas las arterias, y la mayoría de veces es por el paso del tiempo, ¿no? Cualquier cosa que te haga rígida una arteria es arteriosclerosis y la rigidez puede ser por el simple paso de los años, disminuye el tejido elástico, aumenta el depósito de colágeno o tejido fibroso, o cualquier otra patología que te haga tejido fibroso o cualquier otra patología que le pega al tejido elástico te genera arteriosclerosis. La ateroesclerosis también, esclerosis es endurecimiento que va de la mano con fibrosis, etcétera. Ese endurecimiento es algo rígido, pero es atero. Atero es de ateroma y el ateroma es una placa de infiltrado inflamatorio junto con contenido lipídico, ¿no? Esto que tiene que ver con las células espumosas que empiezan a, déjenme aceptar bien, que empiezan a captar justamente esos lípidos, se van acumulando. Después de una respuesta inflamatoria, ustedes saben que viene la resolución de la inflamación y casi siempre resuelve en forma ya sea de fibrosis, como si fuera una herida, ¿no? Entonces se empieza a acumular. Entonces la aterosclerosis se podría decir que forma parte de la arteriosclerosis, pero no todas las arteriosclerosis son aterosclerosis. Entonces no sé si ahorita ya quedó un poquito más claro. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias, Fer. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Todo lo mencionado. Ahí en el esquema señala con letras moradas ¿qué es que no escuché bien, pero Ah, claro, son los sitios donde podemos regular nosotros la presión arterial.
ya sea que le peguemos al cronotropismo, a la frecuencia cardíaca, efecto cronotrópico positivo o negativo, principalmente por el autónomo, que le peguemos al volumen sistólico, por ejemplo, modificando la contractilidad o el inotropismo, que hagamos una contracción más fuerte o más débil, o incluso metiéndole más líquido y que dice, ¿sabes qué? El fenómeno de Frank Starling, te distiendes, me contraigo. Entonces, en general, el volumen sistólico también nos ayuda a controlar. Y por último, la resistencia vascular periférica, específicamente con el tono arteriolar, nosotros podemos generar vasoconstricción, vasodilatación, de acuerdo con el efecto que generen pues distintas sustancias, ¿no? Ya sea, llámense hormonas, el propio simpático, parasimpático, citocinas incluso, que puedan generar un efecto periférico. ¿Bien? Entonces son sitios de regulación, por así decirlo, sitios o dianas de regulación para el control de la presión arterial. ¿Vale? Y estos, por ejemplo, solo se activan por ejemplo, cuando alguien hace ejercicio, ¿no? Algo así. Mm, en el ejercicio se activan, sí, pero se pueden activar en otras situaciones y lo vamos a comentar ya al final de la clase, los mecanismos de regulación, pero sí, puede ser desde el ejercicio o, por ejemplo, un paciente que está deshidratado, un paciente que de repente tuvo un accidente y está en hemorragia, también se activa. Una persona que de repente nada más estaba acostado, dice, ¿sabes qué? Ya son las 8, mi primera clase, y se para pues inmediatamente se activan los mecanismos compensatorios. Una persona que incluso nada más, no sé, está en su cuarto, ve la luz apagada y de repente a un montón de ropa sucia ahí le vio forma algo, prende la luz y se espantó, también se activan, ¿no? Entonces, pues prácticamente en cualquier situación donde involucre un cambio tanto brusco como crónico de la presión arterial, se activan estos mecanismos. Pero hay varias situaciones y las vamos a abordar más adelante, ¿no? Al final de la sesión. Bueno, gracias. Bueno, entonces seguimos y prácticamente ya quedó la parte arterial, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con las arterias es presión prácticamente. Del sistema venoso lo que nos interesa es que, pues al ser el sistema que recoge la sangre de los tejidos y lo regresa al corazón, pues nos interesa un concepto que ya no es la presión. Aquí es el retorno venoso. Y un retorno venoso es una unidad de flujo. Es un flujo así como el gasto cardíaco. Se dice que en condiciones normales, y lo comentamos en la última sesión, todo lo que sale del corazón, que es el gasto cardíaco, tiene que ser igual a todo lo que regresa al corazón, que es el retorno venoso. En condiciones normales deberían de ser iguales. Pero a veces cuando tenemos cambios en el gasto cardíaco, en la presión arterial, puedo generar cambios en el retorno venoso por la misma continuidad que tiene. No es como que, por ejemplo, si yo le echo líquido al retorno venoso, se me escape para algún lado, ¿no? Todo está prácticamente cerrado por este sistema de vasos, ¿no? Entonces, principal función del sistema venoso es el retorno venoso. Regresar toda la sangre periférica a la aurícula derecha. Y el retorno venoso, al ser nuevamente una unidad de flujo, para que haya flujo necesita haber una diferencia de presión. En este caso, la presión es la presión venosa periférica menos la presión en la aurícula derecha. Vean, la presión venosa periférica depende de dónde surja esa vena que se considere, y la presión en la aurícula derecha pues es prácticamente donde vamos a terminar. ¿Okay? La presión en la aurícula derecha junto con la presión que hay dentro de los grandes vasos dentro del organismo también se le denomina presión venosa central. Presión venosa central son todas las venas que están dentro de la cavidad torácica junto con la presión en la aurícula derecha. A veces se toman como sinónimos, pero pensemos que, por ejemplo, a nivel de la cava no va a ser la misma presión en la aurícula. Es todavía más específico hablar de la aurícula derecha porque es donde prácticamente termina nuestra circulación sistémica. Muy bien, entonces vean, para que haya flujo, acuérdense, debe que haber una diferencia de presión. Si bien las venas manejan presiones muy bajas, manejan una presión, aunque sea mínima, pero la manejan. Por ejemplo, presión venosa periférica es de 7 milímetros de mercurio, contra la presión en la aurícula derecha que dijimos que va de 2 a 4 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí les pone 0, pero bueno, tampoco es 0 prácticamente, de 2 a 4 milímetros de mercurio. Entonces, esa diferencia hace que justamente se pueda mover la sangre durante el sistema, bueno, a lo largo del sistema venoso. Siguiente consideración,
piensen que el sistema venoso, al ser un sistema de baja resistencia, baja presión, pero de alta capacitancia, es decir, que puede almacenar grandes cantidades de sangre, es muy propenso a los cambios de la gravedad. Por eso es que la presión venosa periférica prácticamente depende de la gravedad. ¿Ok? Depende de la gravedad. Veamos cómo a nivel de una vena, en el miembro inferior, es de 90 milímetros de mercurio en comparación con una vena, por ejemplo, del seno venoso sagital, ¿no? A nivel del encéfalo, de menos 10 milímetros de mercurio. Aquí sí influye demasiado la presión hidrostática que dijimos que era por la gravedad. Y entonces, pues para que llegue, por ejemplo, la sangre de la cabeza, de extremidades superiores, pues a lo mejor no hay tanto problema, porque pues si sabes que la gravedad, pues los regresa, ¿no? A la aurícula derecha. Pero para que yo pueda mover la sangre desde mis miembros inferiores y que pase por toda la cava inferior y desemboque en la aurícula derecha, pues yo necesito generar una mayor presión para que bombee más, porque si no, se encharca. Y si se encharca, pues se puede generar un edema y eso yo no quiero. Yo quiero que la sangre esté fluyendo continuamente. Por lo tanto, vamos a ver a continuación los factores que favorecen el retorno venoso. Y para yo favorecer el retorno venoso, necesito considerar justamente esta parte de que la sangre se mueve desde la presión venosa periférica a la presión de la aurícula derecha. Hasta aquí, más o menos, sí se entiende esta consideración de la sangre en las venas. ¿Podría repetir lo de presión? Bueno, lo que está ahí arriba al lado del retorno venoso, por favor. Ah, sí, es lo que les comentaba. Déjenos el marcador. Ahí está. Es presión venosa periférica, esto que les marca más o menos acá. Acuérdense que todo lo que sea periférico es lo que está fuera, en las extremidades, e incluso también en el abdomen. Y la presión venosa central es la presión en la aurícula derecha, donde termina el circuito periférico, pero donde termina la circulación sistémica, y las venas que están dentro del tórax, las cavas principalmente, ¿no? Entonces, para que yo genere un flujo siempre de mayor presión a menor presión. ¿Dónde tengo la mayor presión? En la presión venosa periférica, las venas periféricas. ¿Dónde está mi menor presión? En la aurícula derecha. Si bien no son sistemas de alta presión como las arteriolas y las arterias que les comentaba, aquí, por ejemplo, de 7 mililitros de mercurio a 2 o a 4 mililitros de mercurio, esa pequeña diferencia, pues hace que haya flujo. Sin embargo, al ser una presión muy, muy pequeña, nosotros necesitamos de algún otro factor que contribuya a favorecer este gradiente de presión, porque las propias venas no lo van a poder hacer. Además, porque estas, cuando se distienden, no es como la aorta, que regrese a su estado. Estas se distienden y se pueden distender mucho, mucho, mucho y acumulan sangre. Son vasos de capacitancia, y un vaso de capacitancia es que almacena gran cantidad de sangre. Entonces, por sí solas las venas tienden, por así decirlo, a encharcarse. Por lo tanto, vamos a estudiar los efectos que favorecen el retorno venoso, es decir, que ayudan a que las venas puedan vaciar su contenido en la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, pues considerar más o menos esto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Gracias. Ok, bueno, pues vamos a ver a continuación la siguiente gráfica. Voy a borrar esto para que podamos entender. Entonces, veamos. El retorno venoso, entonces, que es una unidad de flujo, litros por minuto, va a depender de cuál sea la presión venosa central o la presión en la aurícula derecha. ¿Ok? ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros incrementamos la presión en la aurícula derecha? Bueno, aquí les voy a poner lo normal primero, que no lo marca, que es de 2 a 4. Consideramos más o menos como que 2. Vean, si ponemos 2, ahí está, quedamos aquí, y si lo cerramos es acá. Y vean, una presión venosa normal de 2 mililitros de mercurio nos da 5 litros por minuto, que es igual al gasto cardíaco. Entonces, en condiciones normales, lo que sale del corazón es lo mismo que regresa. Condiciones normales, la presión en la aurícula derecha es de 2 mililitros de mercurio. Ahora sí, la pregunta es, ¿qué sucedería cuando nosotros incrementamos la presión en la aurícula derecha o la presión venosa central? Va a haber menos retorno. Muy bien, el retorno es menor porque nuevamente, para que exista flujo, presión venosa periférica
presión en la aurícula derecha o presión venosa central. Si esta normalmente es de 2 y esta es de 7, pues hace que se mueva. Pero si ahora, por ejemplo, esta sigue siendo 7 y yo acá la muevo a, no sé, a 6, pues va a haber menos flujo, porque pues ya va a haber nada más uno de diferencia de presión. Y vemos, por ejemplo, acá, una presión venosa central de 6 milímetros de mercurio. Vean cómo el retorno venoso es mucho menor. Y si el retorno venoso es menor, ¿qué sucede con esa sangre? Que ya no se va a poder mover. Se encharca. Se encharca, ¿no? Se estanca, se encharca y genera edema. Entonces, pues hay que también considerar más o menos cómo está el estado de la aurícula derecha, ¿no? Y veíamos que, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, teníamos problemas primero con el ventrículo y eso se regresaba a la aurícula y alguien en algún momento preguntó, ¿no? ¿Por qué situaciones pueden incrementar la presión en la aurícula derecha? Bueno, pues esas situaciones, ¿no? Y así, pues ya no retorna la sangre y si no retorna, se acumula. Si se acumula, genera edema. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Entonces, las venas de por sí tienden a generar encharcamientos. ¿Qué tengo yo para favorecer el retorno venoso? Ahora sí, vamos con los determinantes del retorno venoso. Primero, vamos a considerar dos fenómenos que van de la mano. Piensen que los vasos venosos son sistemas de alta capacitancia, se distienden mucho, pero al distenderse, esos ya no regresan como la aorta, se distienden y así acumulan un gran volumen de sangre. Entonces, veamos, esta gráfica de pastel nada más representa dónde se distribuye el total de la sangre. ¿Ok? ¿Dónde se distribuye el total de la sangre? Y vean que todo el sistema venoso tiene el 65%, redondeándolos, de toda la sangre del cuerpo. Toda la sangre prácticamente está acá, por esa tendencia que justamente acabamos de comentar. ¿Ok? Entonces piensen que este es un vaso, una vena, perdón, y que también es, bueno, lo pongo como ejemplo de vaso, y está lleno de sangre. Lo voy a poner con otro color. Ahí está lleno de sangre. Todo esto es sangre. Ahí está. Tiende a estancarse en pocas palabras, ¿no? Pero, pues vamos a ver el efecto si es que nosotros modificamos este vaso, este contenedor. Vean, el vaso ahora va a ser el mismo. ¡Pam! Ese es el primer ejemplo. ¿Qué sucedería si nosotros le quitamos líquido, por ejemplo, y lo ponemos a la mitad? ¿Qué creen que pase con el retorno venoso? Ahí está. Disminuye el volumen sanguíneo. ¿Qué pasará con ese retorno venoso? Va a disminuir en volumen. ¿Ok? Disminuye el retorno venoso, ¿verdad? Porque el retorno venoso, dijimos, es una unidad de volumen por tiempo. Si yo quito volumen, ya de por sí disminuye el retorno venoso. ¿Ok? Esa es la primera situación. Supongamos que ahora ustedes, pues así están normales en su casa y de repente para comprobar esto, vamos a poner de nuevo el vaso. Lo puse con morado. Ahí está. Voy a ponerlo de nuevo. Supongamos que es el mismo vaso, mismas dimensiones, pero a ustedes los canalizan, ustedes mismos se canalizan y se ponen medio litro de solución salina. O 1 litro de solución salina. Ese litro de solución salina isotónica, ¿dónde se queda? ¿Cómo puedes hacerlo la pregunta otra vez? En la sangre. Ok, bueno, vamos para allá. Entonces, supongamos que ahora ustedes pues, se ponen una vía periférica, se canalizan, ¿verdad? Se ponen su suerito, 1 litro de solución salina al 0.9%. Es isotónica. Todo este litro de solución, ¿dónde se va a quedar? Se va a repartir, ¿no? Entre todo. El líquido extracelular en la Al sangre. intersticio. Bien, líquido extracelular, que a su vez es el intersticio y es el plasma, ¿no? Entonces, si yo lo estoy administrando en un principio, todo prácticamente pasa primero al sistema venoso, ¿verdad? Porque es donde está la canalización. Y ahora ahí se empieza a distribuir, pero este litro no va a entrar a las células. Piensen que se va a quedar en todo el líquido extracelular, incluido el compartimento vascular, que es, en este caso, la sangre, ¿no? En el sistema venoso que nos interesa. ¿Ok? Entonces, ¿qué estará pasando con su retorno venoso? Si le están metiendo mayor volumen. Aumentan.
aumenta. Entonces, piensen que si acá estaba en un principio, esto era lo normal, piensen que ahora pues lo llenamos, ¿no? Entonces, lo llenamos y por lo tanto, aquí por ejemplo aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el retorno venoso. Acá disminuye el retorno venoso. ¿Ok? Entonces, pues esto es lo que sucede, pues, cuando modificamos el volumen sanguíneo. Y acuérdense que el volumen sanguíneo, pues no nada más es la parte del hematocrito con los elementos formes, también es el plasma. Y el plasma es un líquido corporal, por lo tanto, no olvidar que forma parte del líquido extracelular. ¿Ok? Entonces, no lo olviden. Si ustedes ponen solución salina, les va a aumentar el retorno venoso por el componente plasmático, porque ahí es donde principalmente se va a alojar. ¿Ok? Bueno, pero ahora veamos qué sucede si en vez de modificar mi contenido, ahora yo modifico el contenedor. Supongamos que este era mi contenedor normal, ya lo vimos. Ahora, supongamos que yo lo estoy haciendo más grande, pero no modifico el volumen sanguíneo. La distribución relativa que va a provocar. A que el líquido, bueno, aunque es el mismo volumen, como que, digamos que en dimensiones disminuye, ¿no? Muy bien. Como que tiene que estar más repartido. Claro, entonces relativamente disminuye porque yo estoy incrementando el contenedor. Entonces, vean, ahora va a ser como si estuviera acá. Ahí está. ¿Sí se entiende para los demás? Sí, sí, Bien, perfecto. entonces, por ejemplo, ¿cuándo sucede esto? En algo llamado venodilatación. Ahí está, venodilatación. ¿Cuándo puede haber venodilatación? Cuando pues llega un factor que pueda generar dilatación. Los vamos a comentar más adelante, principalmente el óxido nítrico o cualquier cosa que induzca óxido nítrico. Muy bien. Vamos a ver ahora este mismo contenedor, pero pues ahora lo hago yo por alguna razón pues más delgado. ¿Qué va a pasar con ese volumen que no cambió, por así decirlo? No le estoy metiendo ni sacando volumen. Pues va a aumentar, ¿no? Bueno, dependiendo del vaso, pero Muy va a bien. estar más lleno. Relativamente está aumentando, se está llenando ese vaso. Cuando tenemos esto, cuando tenemos venoconstricción. Venoconstricción porque estamos modificando nuestro contenedor. Entonces, ya sea cualquiera de estas dos situaciones donde nosotros modifiquemos el volumen, absolutamente, es decir, que sí le estamos pegando al volumen específicamente, o le peguemos al volumen de forma relativa, es decir, modificando a nuestro contenedor, el diámetro de las venas, vamos a tener cambios en nuestra presión venosa central. Déjenme borrar acá esta parte. Paz, 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 paz. Ahí está. Vamos a ver de nuevo qué sucede con nuestra gráfica, que ya la estábamos considerando. Vean, nuestra presión venosa normal, que es esta, que es la control, la del medio, ya dijimos, a 4, perdón, a 2, aquí está, nos da nuestros 5 litros. Ahí está, eso es lo normal. Pero, ¿qué sucede si nosotros incrementamos el volumen? Vamos a ponerlo como que se distinga en verde clarito. ¿Qué sucede si nosotros aumentamos el volumen sanguíneo o generamos venoconstricción? En ambos casos es como si estuviera aumentando este volumen. Bueno, pues a una misma presión de la aurícula derecha, que es lo normal, vean qué es lo que va a suceder. Aumenta nuestro retorno venoso casi al doble. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí le entienden a la gráfica? Ey, Sí, perdón, sí. ¿podrías Entonces, repetir lo que pasó ahí en el de arriba, por favor? claro, es lo que les comentaba, ¿no? Ya sea que ustedes incrementen el volumen sanguíneo o volumen de líquido extracelular o de forma relativa que lo incrementen, ¿cómo? Modificando su contenedor con venoconstricción, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Que incremente el retorno venoso. Le está llegando más sangre a la aurícula derecha, a nuestro corazón, ¿ok? ¿Qué sucederá entonces ahora? Vamos a poner con rojo. Ahí está. ¿Qué sucede con la misma presión en la aurícula derecha de 2, normal? Pero si nosotros generamos esta disminución del volumen, a lo mejor en una hemorragia, en una deshidratación, o que genere venodilatación, en cualquiera de esas situaciones, está disminuyendo el volumen venoso, ya sea de forma absoluta o relativa. Veamos qué es lo que sucede. Presión venosa central de 2. Veamos cómo nos queda nuestro retorno venoso. Disminuye a la mitad, ¿ok? Entonces, vean que
es de los principales factores que me ayudan a controlar el retorno venoso. La cantidad de sangre y su distribución relativa con el tono venoso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí queda claro todo esto? En parte sí, fue gracias. Muy bien, entonces no lo olviden. En segundo lugar, acuérdense que estamos viendo cosas que favorezcan el retorno venoso. En segundo lugar, principalmente para miembros inferiores, ya dijimos que al estar por gravedad contenidas en esos miembros inferiores, pues necesito algo yo para asegurar que ésta vaya contra gravedad, ¿sí? Es decir, pueda subir hasta la aurícula derecha, pero además de impulsarla que ésta no pueda regresar. Por lo tanto, ¿cómo aseguramos estas dos cosas? En primer lugar, para que yo no tenga un retorno una vez que la estoy subiendo, tengo principalmente miembros inferiores y en menor medida en los miembros superiores, algo llamado valvas venosas. Estas valvas venosas, vean, es esto que ven acá. Pues esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues una vez que la sangre suba, ya no va a poder regresar. Y entonces evita que se esté estancando en el fondo, ¿no? Entonces tenemos a las valvas venosas más que la otra cosa que dijimos es que algo que impulse contra gravedad. Eso nada más me evita que se regrese. Pero yo necesito, para que aún así no se estanquen esas valvas, algo que la esté impulsando hacia arriba, contra gravedad. Y para eso tengo la bomba muscular. Bueno, pues resulta que eso es un poco más anatómico que realmente fisiológico. Cuando tengo las distintas divisiones del sistema venoso en miembros inferiores, pues todas estas afluentes pues van a estar distribuidas de forma que se van a entrelazar, por así decirlo, o se van a solapar con ciertas inserciones musculares para que cuando un músculo se contraiga, esta presione a la vena. Acuérdense que estas pues no tienen un gran calibre, bueno, no tienen una gran pared, más bien, un gran diámetro y realmente son muy, muy variables. Entonces, cuando yo contraigo mis músculos, lo que van a hacer es generar como que un bombeo secundario. Eso se le conoce como bomba muscular. ¿Ok? Casi siempre nos ponen el ejemplo de los gastronemios, donde justamente la vena pasa entre las dos cabezas y vean qué sucede cuando se contrae. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer ejercicio o cuando ustedes se separan de repente, lo que hacen sus gastronemios o su chamorro es contraerse y esa contracción del chamorro hace que la sangre suba, ¿ok? Y así sucesivamente con las demás músculos que podamos encontrar. Y entonces así, ¿qué es lo que yo aseguro? Pues que pueda generar ese movimiento contra gravedad y por lo tanto favorezco al retorno venoso. ¿En qué situaciones? En miembros inferiores principalmente o en miembros que tengan que ver con un estancamiento por la gravedad. ¿Con esta parte sí queda claro? Sí, sí, perfecto. Muy bien, entonces, en la clínica, la insuficiencia venosa periférica, que es muy común, que es cuando ya no sirven bien mis valvas, mis músculos pues realmente ya no pueden apoyarme mucho. Tengo por alguna razón algún coágulo ahí que pues me genera como que un flujo turbulento y demás. Cualquier situación en eso favorece un edema, ¿ok? De hecho, una insuficiencia valvular periférica o una trombosis venosa profunda, por ejemplo, que es algo muy, muy común, que se les forma un trombo en una vena profunda de miembros inferiores. Eso, por ejemplo, está favorecido por este estancamiento de la sangre que favorece que al no haber flujo, un coágulo se forme más fácil. Otros factores que lesión endotelial, un estado de hipercoagulabilidad, esos tres fenómenos se le llama triada de Virco. Entonces, triada de Virco, para que se forme un trombo, ¿ok? Se forme un coágulo, depende de tres situaciones. El primero es que yo tenga un problema con mi flujo sanguíneo, ya sea que tenga estasis, no, perdón, estasis, no, estasis es como otra cosa, estasis, es decir, que la sangre esté estancada, en este caso, cuando no sirvan las venas de miembros inferiores, o cuando tengo un flujo turbulento. En estas dos situaciones, tengo alteración del flujo sanguíneo. Primer dato. Segundo dato, una lesión endotelial. Acuérdense que el endotelio normalmente tiene propiedades antitrombogénicas. Cuando tengo
daño en el endotelio o tengo una interrupción de la continuidad del endotelio, el colágeno que está abajo, ese es un factor procoagulante, ya no tiene esa propiedad de que no se forme un trombo, entonces favorece. Y en tercer lugar, se les llaman estados de hipercoagulabilidad, ya sea que tenga que ver con los factores de coagulación, que los procoagulantes están aumentados y los anticoagulantes están disminuidos, pues todo esto favorece que se forme un trombo. Y ese trombo, en la trombosis venosa profunda, que les digo que se acumula en las venas que están profundas en miembros inferiores, cuando se desprende es muy, muy peligroso porque puede llegar a la circulación pulmonar, que se atore en la arteria pulmonar o en cualquier otra de sus afluentes y entonces genera algo llamado trombosis, tromboembolia pulmonar. Y una tromboembolia pulmonar, pues la verdad es que es pues muy grave, ¿no? Lo vamos a ver en el aparato respiratorio. Entonces, pues siempre hay que mantener activos nuestros miembros inferiores. No hay que estar en periodos prolongados de inactividad. Por ejemplo, factores de riesgo es, yo creo que incluso ya han de haber compartido una imagen en Facebook, ¿no? Que vieron en factores de riesgo que vuelos mayores de 3 horas de carácter económico, pues favorece, ¿no? Pues realmente cualquier estado de inmovilidad, un paciente que ha estado encamado durante mucho tiempo, internado, un paciente obeso, mórbido, que pues apenas se levanta de su cama, las embarazadas, cuando ya están en las últimas semanas de embarazo, que realmente muy pocas veces se mueven, bueno, son estados que favorecen esta disminución del flujo sanguíneo venoso y entonces puede formar un trombo, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Es algo muy común y que realmente casi no se previene. Entonces, pues, en clases en línea donde tienes 3 horas, 4, 5, hasta 8 horas nada más estar sentado, pues hay que levantarse, hay que hacer estiramientos de las piernas y pues mantener este retorno venoso. Muy bien. ¿Aquí alguna duda con la bomba muscular y la correlación clínica que les comentaba? Lo de la triada de Virchow, Ajá. ¿es solo para sistema venoso o también arterial? También en el sistema arterial, por ejemplo, en el sistema arterial, en vez de tener estasis venosa, tienes un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento es más raro, digo, es más común que se forme un trombo en el sistema venoso, pero puede existir, ¿no? Entre algunas situaciones que puedan favorecerlo están los aneurismas, están la propia aterosclerosis. En la aterosclerosis puede formar un coágulo porque hay lesión endoteliar por la placa de ateroma. Hay flujo turbulento, acuérdense del número de Reynolds. El número de Reynolds considera un radio y el radio en una aterosclerosis está disminuido. ¿Ok? Entonces ahí también se puede generar, ¿no? Entonces, pues ese trombo que además del estado hipercoagulante, porque ahí se está dando la, ¿cómo se llama? La formación de ese ateroma, pues prácticamente ahí está también activo el sistema de la coagulación. Entonces, pues prácticamente, ya sea un cacho de placa de ateroma o un nuevo coágulo, se puede formar ahí mismo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la cardiopatía isquémica, un infarto, la parte de los EBCs, la enfermedad vascular cerebral que te da el ataque y todo eso, son de origen arterial y tienen que ver mucho, mucho, mucho con la parte de la aterosclerosis. Y también son causas de muerte, de hecho, principales causas de muerte de origen cardiovascular, ¿no? El infarto, un accidente cerebral vascular, esos dos. Y en tercer lugar, una tromboembolia pulmonar que sí o sí tuvo un origen a nivel venoso profundo. Entonces, vean pues, la importancia justamente del flujo sanguíneo, ¿no? Pero sí, se pueden también formar ahí. ¿Alguna otra duda? Gracias. Bueno, entonces continuamos. Vamos con los siguientes mecanismos que tenemos. Bueno, aquí les pongo, ¿no? Vean. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos pues sentados o acostados? Pues, la presión realmente es pues, mínima. Cuando empezamos a caminar, pues empieza a dar el bombeo secundario. Y cuando nosotros, por ejemplo, estamos de pie, también se da un bombeo secundario, ¿no? Algo, por ejemplo, importante es que durante el ejercicio, esta bomba muscular toma pues, un papel muy importante, ya que imagínense, pues, durante el ejercicio tu corazón está sacando un buen de sangre, está sacando mucha, 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 porque necesitas satisfacer las necesidades durante el ejercicio. Entonces, tú dirías, ¿sabes que durante el ejercicio pues si yo no respondo adecuadamente con el sistema venoso en el retorno, pues todo lo que sale
se va a ir acumulando, se va a ir acumulando. Entonces, ¿cómo lo aseguro yo ese retorno venoso durante el ejercicio? Con la bomba muscular. Al estar contrayéndose esos músculos durante el ejercicio, favorece que se dé el retorno. ¿Ok? Otra situación donde es importante la, eh, en la hipotensión ortostática, cuando ustedes, por ejemplo, están de pie mucho tiempo sin mover sus pies, ¿qué es lo que sucede? Ustedes están, no sé, yo creo que han escuchado, ¿no? Que en los honores de repente alguien se desmayó y demás. Pues no es tanto porque no haya comido ni otra situación parecida, sino que durante la inactividad, si tú no contraes sus músculos, acuérdense, la sangre tiende a acumularse, se acumula abajo y ¿cómo lo sensa el organismo? Pues como que no hay sangre y se empiezan a andar los mecanismos que los vamos a comentar, pero además, pues bueno, pues se da este periodo como que de síncope, ¿no? Como que te mareas, te puedes desmayar por esa parte de la hipotensión ortostática. Cae la presión de forma muy abrupta porque estás de pie o te paras, ¿no? Cuando te mareas, por ejemplo, que te paras así de repente, es justamente porque toda la sangre cae al sistema venoso y tu cuerpo lo sensa como si no hay sangre y echa a andar los mecanismos de compensación que ahorita vamos a comenzar, ¿no? Entonces, pues de ahí también la importancia del sistema venoso. Hay que estar, aunque sea sentados, ustedes ahí estén jugando con sus pies, levanten, hagan puntitas, como que se pone música y bailan, entonces pues hay que tenerlos activos. En las personas mayores, ya de por sí les digo, tienen factores de riesgo, se les va a acumular más cosas. Pues bueno, pues además de que no puedan hacer ejercicio, pues hay que ponerle a hacer pues, movimientos, ¿no? Ahí existen también las venas de compresión que se pueden utilizar como prevención para esta formación de la trombosis venosa profunda, también se pueden utilizar, siempre y cuando pues estén bien prescritas, ¿no? Bueno, continuamos con la bomba torácica, lo mismo principio. ¿Cómo es que ahora la sangre a nivel abdominal y a nivel torácico va a regresar a la aurícula derecha? Si es que aquí, por ejemplo, ya no tengo un músculo que le está aplastando, ¿no? Para esto el principio es el mismo, solamente que la presión externa que me va a ayudar a dar un bombeo extra a esa vena es diferente, ¿no? En la bomba abdominal, piense que pues todo está alojado ahí, las vísceras y demás. Cuando ustedes contraen sus músculos abdominal, cuando ustedes tosen, cuando ustedes, pues por alguna razón hacen esfuerzo, su abdomen genera presión y esa presión que va a generar, pues es como si aplastara a la parte de la cava inferior abdominal y pues va a favorecer el retorno. Está sencillo. No siempre, pues vamos a tener cambios pues muy marcados, ¿no? Solamente en ciertas situaciones, pero donde sí puede ser de forma más constante es a nivel torácico. Piensen que a nivel torácico, bajo ese mismo principio de a nivel abdominal, pues esos cambios de presión van a ser más evidentes porque contamos con el sistema respiratorio. Y estos cambios de presión durante la inspiración, la expiración en un ciclo ventilatorio generan cambios en el retorno venoso. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros inspiramos? Cuando nosotros inspiramos, metemos aire y cuando metemos aire, ¿qué sucede? El tórax se distiende y al distenderse, la cava también se distiende, no se aplasta. Entonces, en la inspiración se distiende y por lo tanto, en la inspiración disminuye el retorno venoso. Pero ¿qué sucede durante la expiración? Sacan aire de más, su cavidad torácica se aplasta porque disminuye el volumen. ¿Y qué sucede con la cava? También se aplasta y favorece el retorno venoso, ¿no? Pues ya está sencillo. De tal forma que el retorno venoso, los determinantes, ya es con lo que vamos a terminar, depende de lo siguiente. Son muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el volumen de sangre, por lo que comentábamos. Y el volumen de sangre ya sea que sea la propia sangre o que sea cualquier líquido extracelular. Tiene que ver, por ejemplo, si se empieza a acumular líquido por falla renal, se empieza a acumular también en la sangre. No nada más que se va al intersticio, no nada más se va a la célula. Acuérdense que siempre el primer compartimento que se modifica es el sanguíneo. Y el sanguíneo, acuérdense que la mayor parte está alojado en las venas, ¿no? Entonces, volumen sanguíneo. ¿Qué otra cosa? El tono venomotor, aquí lo pone como vasoconstricción, etcétera, ¿no? El tono venomotor también. Si bien el músculo liso que hay en las venas no es tan prominente como lo es en las arterias, pues el simple hecho de tener, pues ya genera esa capacidad de contraerse y generar venoconstricción, ¿no? Entonces aquí es el estado venomotor. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno,
Pues tenemos a la bomba muscular más las valvas que evitan el reflujo. Deben que ser ambas. Bueno, acá están las valvas también. Solamente estoy acomodando las ideas. La bomba respiratoria junto con la abdominal. Ya vimos cómo. ¿Ok? Y estos ya no se los comenté porque a veces es complicado, pero piensen lo siguiente. Cuando ustedes están en una bomba, en un circuito cerrado, ¿ok? Cuando ustedes generan, por ejemplo, flujo de sangre a nivel del ventrículo, por ejemplo, a nivel del ventrículo y la aorta, esa eyección que puede haber de sangre genera un efecto de succión. Ustedes, por ejemplo, han visto cómo pasan gasolina las personas cuando te quedas así sin gasolina. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo le hacen? Como que jalan bueno, el líquido con la boca. Muy bien, utilizan una manguera, ¿no? Entonces, primero como que succionan con la boca, tapan y lo pasan a otro contenedor. Y la caída que tiene por ese sistema de gravedad va a hacer que esté fluyendo continuamente, ¿no? Entonces, piensen que ese efecto de succión que pueda generar, en este caso, tu boca, es como si el corazón generara un efecto de succión y que también favorece entonces al retorno venoso. Por eso, ese es importante, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. En una insuficiencia cardíaca ya no hay bombeo, ya no hay efecto de succión. Si no hay efecto de succión, se modifica la presión en la aurícula derecha y todo lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, pues nada más consideren que es algo que hemos visto, pero a lo mejor y no con esa terminología. Muy bien. ¿Alguna duda aquí? ¿Quedan claros todos los mecanismos para el retorno venoso? Sí, Fer, todo bien. Muy bien, entonces, pues ya nada más vamos a regresar a nuestra parte de la presión arterial. Y ahora sí, ustedes mismos díganme cómo llenamos esta, qué le hace falta o cómo la llenarían. Agregando el retorno venoso. Agregando el retorno venoso, muy bien. Entonces, en el retorno venoso, ¿qué agregamos? Volumen sanguíneo. Ahí está. ¿Qué otra cosa? Tono vasomotor. Muy bien, el tono venomotor, ahí está. Radio de las venas. Ok, ves, justo junto con lo del tono venomotor, a eso se refiere su radio. Ok, Las bombas. las bombas, muy bien. Gravedad. Ok, las bombas son los que vencen la gravedad. Ok, acuérdense que aquí son cosas que favorezcan el retorno venoso. La gravedad impide el retorno venoso. Entonces, así es como hemos estado viendo estos determinantes. Muy bien. Y por último, Las valvas. ok, las bombas van junto con las valvas, acuérdense, para evitar el efecto de succión, ¿no? Nada más, no lo olviden, el efecto de succión que depende del corazón. Si el corazón falla y ya no hay succión, y también le pega el retorno venoso y se estanca, ¿no? Entonces, pues ya tenemos prácticamente lleno todo esto. Y vean que si incluso yo le pego al volumen sanguíneo, que a lo mejor ya no se imaginaba, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esa persona que desarrolla insuficiencia cardíaca? Tú dices, va a desarrollar hipertensión a largo plazo, si no es que la hipertensión fue el primer factor que hizo que se desarrollara esa insuficiencia. Supongamos que, no sé, la insuficiencia fue por un infarto, pero no tenía hipertensión el paciente. A la larga va a desarrollar hipertensión. ¿Y ustedes por qué creen? ¿Se va a desarrollar o no va a desarrollar? No, va a desarrollar hipertensión. ¿Ustedes por qué creerían? Dos cosas. Un corazón insuficiente, lo que está para atrás se acumula. Entonces, se acumula, ¿no? El retorno venoso, por así decirlo, estaría comprometido. Y lo que está adelante, ¿qué dice? ¿Sabes qué? No me está llegando sangre. ¿Y el riñón qué va a hacer? Si sensa que no le está llegando sangre porque hay insuficiencia cardíaca, no hay ese efecto bombeo. Va a haber mayor reabsorción de líquidos. Reabsorbe líquido porque dice, ¿sabes qué? No hay sangre, pues hay que reabsorber líquido, ¿no? Entonces el riñón empieza a reabsorber líquido, entonces tanto en el volumen sanguíneo como en el efecto de succión, vean cómo ya aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, ¿qué sucede? Aumenta la precarga. Si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial media. Ya está. Así es como pues surgen todos los mecanismos tanto fisiopatológicos y pues ya nosotros ahorita a continuación nos vamos a centrar en los mecanismos de compensación, donde
Unos actúan a nivel del gasto cardíaco, otros actúan a nivel del volumen, perdón, a nivel del volumen sistólico, a nivel de la frecuencia, o actúan a nivel de la resistencia vascular periférica. ¿Y todo esto para qué? Para controlar la presión arterial. ¿Alguna duda? ¿Ya les quedó un poco más claro todo esto y la conexión entre todo lo que hemos comentado?